Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar si está enamorado o enamorada de ti y si le gustas. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado por un precio bastante asequible al mes. Tienes acceso a 2 interactivos exclusivos para miembros y también el acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. Hago encuestas para seleccionar los temas o si tenéis alguna sugerencia, pues siempre intento pues hacer esos interactivos en la comunidad. Gracias de verdad a todos. Comentaros que las consultas privadas ahora mismo las tengo, bueno, pues tengo la agenda cerrada, las tengo paradas porque, bueno, llevo una temporada bastante mala y necesito recuperarme para dar el 100% siempre. Las personas que hacéis consultas privadas conmigo lo sabéis que yo siempre me implico mucho y, bueno, también me parece lo más sensato, ¿no? Parar cuando, bueno, pues no os puedo dar el servicio de calidad que siempre os doy y no puedo proporcionaros todo de mí, ¿no? Me gusta eh, pues eso, hacer las cosas de una manera muy profesional y ahora mismo pues no me encuentro en el mejor momento para ello, ¿vale? Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Opción número 2, bruja morada, con el tarot Tick of Fire, o sea, truco trato en inglés. Recordad que, como siempre os digo, os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo. También os dejo información sobre mis consultas privadas, aunque ahora la agenda esté cerrada, ¿vale? La abriré seguramente en noviembre, pero no lo sé seguro. Depende un poco de cómo me encuentre. Ya os iré informando en las publicaciones y en los vídeos del canal. Opción número 3, bruja rosa, con el tarot pesadilla antes de Navidad. Ya he sacado mis mazos temáticos de Halloween. Yo he puesto aquí algún adornito de Halloween porque, bueno, ya el viernes es el día y no sé, me gusta mucho esta fecha, la verdad. Me llama bastante la atención. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar interactivo si necesitáis más tiempo. Fase número 1, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona antes de nada. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El emperador. Bueno, siento que estás ahora en una energía muy de como que esto se dé con esta persona, ¿no? El emperador también me habla de una persona un poco orgulloso, orgullosa, o una persona que a lo mejor está intentando evitar lo que siente por ti, o bueno, que no está dando pasos, pero sí que es verdad que también es como que te apetecería que esto se diera, ¿no? O que te apetecería que aquí se dieran las cosas, que esta persona liderara vuestra relación, o que tomara ahí em, decisiones en función de lo que quiere contigo, ¿no? Vamos a ver la energía de esta persona hacia ti. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El 9 de copas. Bueno, yo siento que a esta persona la atraes mucho, ¿eh? A mí el 9 de copas me habla de que la atraes bastante, de que hay ahí como bastante, le gustas mucho. Físicamente le encantas, mira la estrella. Y yo veo aquí como mucha complicidad. A mí esta estrella me habla de complicidad, me habla de que le gustaría que esto avanzara. Ahí hay algo, mira, bastante potente, pero por otro lado yo veo miedos. Veo miedos con esta luna o veo que no se están concretando, no se están dando las cosas entre vosotros, vosotras de momento, ¿no? Siento ahí algún tipo
bueno, o de condicionamiento, de que esta persona a lo mejor no te está diciendo lo que siente verdaderamente por ti. Vamos a ver más, vamos a ver con el tarot si está enamorado o enamorada de ti y si le gusta. Opción número uno, bruja naranja, está enamorado o enamorada de ti, le gustas a esta persona. Bueno, yo siento que es como que esta persona no termina de concretar nada contigo, pero siempre vuelve hacia ti. A la hora de tener una estabilidad, puede ser que tengáis algo en oculto para algunos de vosotros que estéis en pareja, o esta persona o tú, o los dos, o las dos, y tengáis algo en oculto, pero para otras personas con esa luna pueden ser también miedos, aparte pues eso, para algunos que tengáis algo en oculto, para otros miedos o incertidumbre o no saber hacia dónde va esta relación. Siento que es una persona que no te termina de soltar, pero tampoco avanza. O si avanza, lo hace de una manera, pues eso, que tenéis algo en oculto o que a lo mejor habéis tenido algo, pero no se termina de, de comprometer contigo, ¿no? Sí, es que veo, puede ser incluso que sea una pareja o una persona con la que has tenido ya algo o que tienes una relación en oculto, adáptalo y no se termina de dar las cosas hacia un compromiso. Veo una persona que sí que tiene sentimientos por ti. A mí el caballero de copas me habla ahí de sentimientos, pero a la vez es como que corta la relación contigo o que hay ahí un trauma muy marcado, un final que tiene que realizar con alguien, a lo mejor pues con su pareja, o si no, pues me puede estar hablando de algo ahí que tenga miedos, dudas, condicionamientos. Entonces, sea como sea, esta persona siempre te dice que necesita tiempo o intenta eh, evadirse, ¿no? O, evadirse en el sentido de, bueno, tirar balones fuera, que es como decimos en España, bueno, como que no va conmigo la cosa, ¿no? Bueno, yo sigo adelante con mi vida y a veces vuelvo, otras veces no, otras veces me alejo de ti. Con este loco me hablan de eso, ¿no? De una persona madura, impredecible a veces, y yo te digo que incluso es egoísta en cuestión de vuestra relación, ¿no? ¿Ves? Es que yo siento que a veces avanza, pero también aquí hay muchos bloqueos, otras veces siento que es como que hay una resistencia ahí a materializar algo contigo. Entonces, enamorado, enamorada, bueno, te diría que hay sentimientos, pero luego es como que su comportamiento tampoco te viene muy bien, ¿eh? El carro me habla aquí de avances, hay una conexión bastante potente, pero esta persona yo te diría que o es padre de familia, madre de familia, o tiene ahí una estabilidad que no quiere romper, o tiene pareja, o hay algo que le impide como avanzar completamente hacia ti, pero es más sus miedos o su resistencia a abrirse completamente y a tener algo contigo y a romper, a lo mejor con una estabilidad o con algo que le frena mucho. Sí que es verdad que yo veo aquí una relación muy bonita de, siento que sois como almas gemelas o tenéis una relación ahí muy, muy potente con estas estrellas, porque fíjate, me ha salido la estrella aquí y la estrella aquí. Y espera a ver si enfoca la cámara ahora, porque estaba desenfocada, no sé por qué. Y no enfoca, ¿no? Ahora. ¿Vale? Siento que sí, que tenéis ahí algo como muy potente en cuestión de comunicación del vínculo, ¿no? Me sale el sol también, pero luego a la hora de avanzar es como que tú tienes ahí mucha insatisfacción. Le gustas bastante. Yo veo aquí mucha pasión, mucha atracción más que otra cosa, ¿eh? Yo te diría que, mira, el 9 de copas otra vez aquí, se repiten las cartas. Em, sí que a esta persona le gustas, a esta persona le llamas muchísimo la atención, físicamente la atraes muchísimo, pero luego a la hora de avanzar es como que se bloquea mucho. Enamorado, enamorada, fíjate que tampoco la veo, ¿no? Porque siento que sí que hay algo ahí, sí que hay un cariño, pero no termina de fluir contigo. Veo a veces comunicación, pero luego que se estanca, ves el 4 de espadas, este 2 de oros me habla ahí de como de inestabilidad, de no saber qué quiere contigo exactamente, pero gustarle le encantas. Le gustas muchísimo y aquí hay mucha pasión. Yo lo que más estoy viendo en esta escena es pasión, ¿no? Pasión que muchas veces puede ser que te busque, que a lo mejor tengáis algo en oculto. Si no tenéis nada en oculto, pues que esta persona te busque y hayáis tenido a lo mejor algún momento pasional, pero luego es como que se aleje de ti o haya momentos que no te hable o que es lo que veo. Porque con este juicio me habla de regreso, de vuelta, de que muchas veces se aleja de ti y otras veces vuelve. Una conexión un poco que a veces yo siento que te duele, ¿eh? Sí, es lo que estoy sintiendo. Pero es una conexión muy potente. Opción número uno, bruja naranja. ¿Le gustas? ¿Está enamorado, enamorada de ti? Es una persona.
Echas de menos a alguien. Yo siento que a veces sí que le echas de menos a esta persona, pero claro, no se implica del todo en la relación contigo. El amor es extraño, ¿ves? Es como un sí pero no. A veces parece que sí que quiere algo contigo más serio, otras veces no. Y es como que tú, puede ser que le hayas dicho muchas veces, oye, mira, yo así no voy a estar con este otoño mi última oportunidad, ¿no? Pero algo te dice, bueno, no pierdas la esperanza, sigue luchando. Aunque lo que te están recomendando las cartas es que mires por ti. Si esta relación no te da felicidad, si esta persona no toma acción, fíjate, tu sensualidad es hermosa. Es que yo siento que sí que le llamas mucho la atención físicamente, pero es que es como que tienes muchos dones, eres una persona yo siento que eres muy buena, muy bueno, y una persona con unos dones muy interesantes, que le llamas mucho la atención a esta persona, pero luego también te hace daño, fíjate, aloja sanador, ¿ves? Es como que necesitas mirar hacia ti, sanar lo que te duele con esta persona y avanzar tú solo. Porque yo siento que esta persona sigue en la misma línea yo creo que no va a avanzar contigo, ¿eh? Vamos a ver más estas cartas de Halloween. Como os digo, esta semana voy a hacer temática de Halloween en los dos vídeos y en los de el aquelarre también, los otros vídeos del aquelarre, lo mismo. Opción número uno, bruja naranja. ¿Está enamorado o enamorada de ti? ¿Le gustas? Fíjate, es que yo siento que sí, que le llamas bastante la atención, pero yo siento que es una persona. Mira, este es un hombre lobo esta carta, ¿vale? Y, y me está hablando un poco de la conexión. Esta carta me está hablando mucho de la conexión con la luna, ¿no? Yo siento que esta persona es como que tiene muchos miedos, o si tenéis una relación en oculto no se termina de abrir a ti. También puede ser que tenga traumas. Este hombre lobo me habla de eso, ¿no? De la conexión que tiene con la luna, que la luna nos habla de los miedos, nos habla de las dudas, nos habla de el subconsciente también. Entonces, es como que yo también siento que tú tienes miedo a soltar a esta persona, no sé, también tienes miedo a lo mejor a no estar bien tú sola, tú solo. Tienes que empoderarte un poco más y creer en ti, ¿eh? Me hablan de eso. Em, es que es eso, es como, mira, además me habla aquí explorar lo salvaje, ¿no? Explorar, sí, estar como solo, sola tú, y luego ver, mira, necesitas ese cambio, ¿ves? Con esa esta momia. Te hablan de un cambio, te hablan de que esta persona no termina de cambiar contigo, de avanzar, y que yo siento que te están, el universo, tus guías, tus ángeles te están invitando a que cambies, a que sueltes a esta persona, ¿no? ¿Ves? Es que yo hablo, o sea, yo veo ahí como, mira, la calavera de la oscuridad, ¿no? Yo siento que hay veces que, pues no te encuentras bien, hay veces que piensas que a lo mejor sin esta persona no estarías, es que es como que yo veo dependencia en esta opción, ¿no? Yo siento que tú eres muy válida, muy válido, eres una persona que solo estarías muy bien, ¿no? Pero me habla de eso, de esa oscuridad que sientes a veces sin esta persona, ¿no? Es que veo eso, fíjate. Veo que es como que al final no estás cosechando lo que has sembrado con él o con ella, y yo te veo que vas al final es que vas a romper, vas a terminar, porque te estás cansando. Puede ser que le hayas dado algún ultimátum, porque fíjate, me sale aquí pues como esa cosecha, ¿no? O sea, em, no sé, es que te veo como dudando mucho de lo que quieres con esta persona, cuando esta persona no se implica en la relación ni te está dando. em, Pues eso, es que perdonadme que me esté parando ahora mismo, pero mira, es que me hablan de dulzura, me hablan de eso, de que esta conexión al final no has cosechado, ¿no? Estas calabazas me hablan de cosechar, siento que a veces no pierdes la esperanza que esta persona cambie, pero es que no se están dando las cosas y yo siento que esto al final te genera ansiedad, frustración, miedo, nerviosismo y no te viene bien esta conexión para nada, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. ¿Le gustas? ¿Está enamorado o enamorada de ti? ¿Le gustas de esta persona? A ti te gustaría que quise concretar algo, ¿no? Con esta... eh,
bueno, con este jardín, con este parque, ¿no? Te encantaría que se concretara algo, que esta persona fuera más, que se anclara más, ¿no? Que supiera lo que quiere contigo y que se fuera consciente de que tiene que tomar decisiones y decisiones acertadas y decisiones contundentes, ¿no? Pues mira, no quiero estar contigo, vale, o quiero estar contigo, perfecto, pero vamos hacia adelante o no. Yo veo que es una persona que a veces sí que te cautiva o te intenta ahí cautivar, te intenta llevar a su terreno, pues te dice que a lo mejor quiere construir algo contigo, que sí que está enamorado o enamorada de ti por mensaje, pero yo veo más una conexión de enganche que te afecta bastante físicamente, en salud, en ánimo. Y esto al final, pues, degenera en algo que no se está dando una buena relación con esta persona, ¿no? Entonces, ¿está enamorado o enamorada de ti? Pues yo te diría que sí, bueno, sí, hay un cariño, te quiere a su manera, pero su manera no es buena. ¿Por qué? Porque te genera ansiedad, frustración, miedo, duda, y no eres feliz con esa persona. Entonces, gustarle le encantas, le encantas. Y además, eh, aquí veo mucha pasión. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, un consejo para ti, bruja naranja. Deseos, ¿ves? ¿Tu deseo cuál es? ¿Ser feliz? ¿Tú crees que con esta persona eres feliz? Mira, a ver. Te están invitando, tus ángeles, tus guías te están diciendo, pregúntate si con esta persona eres feliz, pregúntate si con esta persona merece la pena, si tus deseos se están haciendo realidad. Y fíjate, perdón y justicia, Lunasat. ¿Ves? Es como, bueno, perdónate por tus errores, quiérete, cuida de ti y que se haga justicia en tu vida a la hora bueno, pues de elegir lo que verdaderamente tú quieres, lo que quieres en tu vida, lo que te hace feliz, tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos? Porque yo siento que muchas veces priorizas a la otra persona antes que mirarte a ti misma, a ti mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero ahora mismo? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Me hace feliz esta relación? ¿Me merece la pena seguir aquí estancada con esta persona que no termina de decidirse? ¿Vale? Bueno, al final lo que os digo siempre, las lecturas son guías, las lecturas son, bueno, pues luz en la oscuridad, pero vosotros tenéis el poder de decidir lo que queréis en vuestra vida, por supuesto. Te mando un abrazo enorme. Hasta aquí tu lectura, opción número uno, Bruja Naranja. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Por favor, si te ha gustado, dame un like, coméntame. Gracias por todo, por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Que vaya muy bien. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Ok, número dos, Bruja Morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver. Perdonadme, pero no sé por qué me está fallando la voz. Tengo la garganta un poco, ya está haciendo aquí frío y parece que no, pero por las mañanas hace bastante frío, por el día sube un poco más la temperatura, pero ya ha venido el otoño aquí, donde yo vivo. Que tuvimos ahí una temporada muy buena, pero ahora ya se ha estropeado. Vamos a ver las energías. Opción número dos, Bruja Morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, Bruja Morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La sota de espadas. Siento que estás como muy pendiente de esta persona, a ver qué hace, qué no hace, como que puede ser que le stalkees, como que puede ser que tienes mucha curiosidad por saber qué pasará entre vosotros, o qué siente por ti, o qué hay aquí, ¿no? Vamos a ver esta persona y tú. O sea, perdón, las energías de esta persona contigo. Opción número dos, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número dos, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El emperador. Bueno, siento que es una persona bastante sensata y líder. Alguien como muy responsable. Me está llegando eso. Mira, el cuatro de oros. Siento que ya hay un apego por algo. Este cuatro de oros me habla ahí de un apego por algo. Puede ser que haya ahí algún condicionamiento que impida que estéis juntos o juntas. La luna, ¿ves? Miedos, dudas, incertidumbre. Vamos a ver si está enamorado o enamorada de ti. ¿Qué siente por ti? Si le gustas. Opción número dos. Bruja morada, está enamorado, enamorada de ti esta persona. Opción número dos, bruja morada, está enamorado, enamorada de ti, le gustas. Yo siento que esta persona está pasando por un momento duro.
puede ser a lo mejor que se esté separando, puede ser a lo mejor que haya una pareja ahí muy marcada, que todavía no haya terminado de romper con ella, con él, definitivamente, o que se esté divorciando, que tenga ahí algo, porque a mí este 7 de bastos me hablan de resistencia, de estar a la defensiva, pero el 10 de espadas me habla ahí de una ruptura, un final muy traumático, ¿no? A lo mejor igual está pasando un duelo. Oye, hay una situación que esta persona no ha terminado de soltar con este 4 de oros, ¿no? Que tiene apego por esa situación. Y con esta luna aquí me hablan de eso también, ¿no? Esta luna me habla de miedos, dudas, incertidumbre, que siento que no está bien ahora psicológicamente a lo mejor, o que con esta luna pues no está ahora en su mejor momento, esta persona. Vamos a ver. ¿Ves? Necesita como tiempo, con este ermitaño, necesita como rehacer su vida o poner las cosas en su sitio. Yo siento que ahora está en una lucha interna muy fuerte. Fíjate, a mí el 5 de bastos me habla de una lucha interna muy fuerte. Bueno, de que ahora mismo no está en su mejor momento. El ermitaño me habla de tiempo. El juicio me habla de como reponerse o resurgir de sus cenizas, fíjate. Y es como que ahora mismo está intentando no comprometerse con nadie o intentando que no se le note que sí que hay algo contigo. Yo siento que sí que hay algo, estoy sintiéndolo ya, sí que le llamas la atención, pero es como que ahora mismo no quiere ninguna relación. Si se está separando, pues está en pleno proceso de separación. Si no se ha separado, tiene pareja, entonces, pero no están bien. Y si a lo mejor puede ser una pareja que esté ahí como muy marcada, ¿no? Que se ha separado ya de ella o de él, pero está muy marcada. Ha sufrido bastante, lo ha pasado mal. Yo siento que esta persona tiene pesadillas, que esta persona no duerme bien, que tiene insomnio, que ahora mismo no está en su mejor momento, como te digo. No avanza contigo porque no es, ahora mismo no es el momento, ahora mismo no está preparado, preparada. Mira, la luna y la luna. Tiene miedos, dudas, incertidumbre. Yo te digo que esta persona sí que siente algo por ti. Yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti, porque fíjate que me sale la reina de copas y yo siento que sí, yo veo aquí una atracción bastante potente, pero una atracción bastante potente que esta persona te quiere, ¿eh? Porque te ve una mujer, un hombre muy, muy amable, sensible, empático y que le gusta mucho cómo eres con él o con ella, ¿no? Pero es verdad que aquí se tienen que equilibrar las cosas, ¿vale? Se tienen que equilibrar las cosas. Fíjate, los enamorados, ¿vale? Yo veo que esta persona tiene dudas, que esta persona tiene miedos, que esta persona está como muy indecisa, indeciso. Sí que es verdad que con esa reina de copas sí que veo que tiene sentimientos por ti. Fíjate, ya te lo estaba diciendo, me han salido aquí los enamorados. Pero tiene muchísimas dudas en relación a ti, bueno, a qué hacer contigo. Entonces es como que tiene mucha insatisfacción en su vida. El 2 de bastos me habla ahí de, bueno, como que es como estar entre dos opciones, ¿no? Entre a ver si le digo algo o a ver si no, sí que me gusta, sí que tengo sentimientos por ella, por él. Yo te diría que esta persona está enamorado de ti, enamorada. Pero aquí hay algo que tiene todavía que solucionar, aquí hay algo con lo que tiene que romper. A la hora de tener un compromiso contigo se resiste, ¿ves? Me sale que puede ser que estéis alejados, alejadas, que tengáis distancia geográfica o que esta persona esté lejos de ti. O si no está lejos de ti, que esta persona tome distancia muchas veces. Puede ser que a lo mejor parezca que sí que siente algo por ti y otras veces se aleje, así le veo, ¿no? O la veo. Es el diablo. Eres una gran tentación, pero también te digo que no está en su mejor momento. El 5 de copas me habla ahí de una persona que ahora mismo no tiene claro el estar con nadie, puede ser a lo mejor que no quiera un compromiso con nadie, mucha indecisión, y es como que cuando a lo mejor si habéis hablado de tema de tener algo juntos, juntas, te pide siempre tiempo, ¿vale? Porque yo siento que esta persona no está preparado, preparada. Me habla de tiempo, me habla de estar con él mismo, con ella misma. El rey de copas me habla ahí también de sentimientos hacia ti. Sí, yo siento que tiene sentimientos hacia ti, pero luego a la hora de dar rienda suelta a lo que siente, materializar algo contigo es lo que le cuesta porque ahora mismo no está en su mejor momento, es lo que estoy sintiendo. Puede ser que esté en un duelo, puede ser que ahora no tenga pues que no tenga la mejor situación para estar contigo, pues a lo mejor que esté pues con alguien o se haya separado recientemente y tenga todavía esa persona o que tenga problemas con unas parejas, ¿no? A mí me sale mucho otra persona. Si no es una situación, su familia, adáptalo. Opción número 2, bruja morada. ¿Está enamorado o enamorada de ti? ¿Le gustas? Yo le veo enamorado o enamorada de ti y que le gustas, pero ya te digo que ahora mismo
No es el mejor momento, entonces se contiene mucho. Mira, dos brujitas, es hora de limpiar el espacio mágico, ¿ves? Es hora de limpiar, es hora de sanar, no es momento de estar contigo ahora mismo y pues necesita tiempo, ¿no? Es lo que me dicen. Ángel de la alquimia, milagro, tiene que transformar un poco su vida, ¿no? Saber lo que quiere, estar tranquilo, estar bien, dejar atrás ciertas cosas. El ángel de la nieve, las señales te están llegando ya. A ti te está llegando que esta persona sí que siente por ti algo y a veces le echas mucho de menos y esta persona te echa de menos a ti. Puede ser también que esté en un duelo de algún fallecimiento de un ser querido, esta persona, ¿eh? Yo le veo mal, sea como sea. La naturaleza te necesita. Siento que esta persona necesita también conectar más con él mismo, con ella misma, estar más tranquilo, tranquila, y yo siento que esta persona hay veces que puede ser que se aleje de ti, pero luego vuelve, ¿no? Siempre está pendiente de ti o siempre está... Tú estás muy pendiente de lo de ella también, porque eres alguien que siempre se preocupa por los demás y esta persona te importa y te interesa mucho, ¿no? La muerte y la doncella, invasión, transgresión de límites y dominio, ¿vale? Es como que yo siento que aquí hay que cortar con algo. Esta persona, sobre todo, no sé, igual tú también tienes algo ahí con lo que tienes que cortar, ¿no? A mí me llama, me habla mucho de esta persona, pero puede ser que seas tú, adáptalo. La que no estás en el mejor momento, me refiero, o el que no estás en el mejor momento. Opción número dos, bruja morada. Está enamorado, enamorada de ti, esta persona le gustas. Ghost. Fíjate, puede ser que esté sanando ahí el fallecimiento de algún familiar, también que haya muchos fantasmas a su alrededor. Fantasmas a su alrededor queremos decir aquí en España, porque no sé si en otros países utilicéis esta expresión, ¿no? Pero es como muchos fantasmas, muchos miedos, muchas dudas, mucha incertidumbre, ¿no? Em, ¿Ves? Es como, tienes que ser auténtico, tienes que mirar por ti, deja de ser invisible y esta persona es el trabajo que tiene que hacer ahora para poder estar luego contigo y estar bien. Es que veo que se tiene que sanar, fíjate, en este caldero me habla de sanación. Healing, sanación. Mi inglés es horrible, lo sé, pero bueno. ¿Ves? Para luego en un futuro poder estar juntos, juntas. Ahora mismo es como que tiene una venda, como que no tiene claro lo que quiere contigo. Sí que sabe que le gusta, sí que sabe que la atraes mucho, pero luego a la hora de avanzar, duda muchísimo, ¿vale? Es lo que me dicen. Es que yo veo que esta persona tiene que hacer un ejercicio de sanación bastante importante. Tiene muchas dudas, tiene muchos miedos aquí con estos enamorados, ¿no? Le veo como dudando mucho, pero sí que la atraes bastante y le gustas. Yo te diría que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Pero ahora no es buen momento y si tuvierais algo no saldría bien. Opción número dos, bruja morada. Está enamorado o enamorada de ti, le gustas. Opción número dos, bruja morada. Está enamorado o enamorada de ti, le gustas. Sí, la estrella, fíjate. Sí, aquí hay una conexión bastante potente, aunque a veces le veas pues más frío, más fría contigo. Mira, el hombre y la mujer mirándose, es como que sí, conectáis a la perfección, pero a la hora de abrir una puerta contigo se resiste mucho a hacerlo. Hay muchas dudas, miedo, incertidumbre con esta llave, ¿no? Sí que le apetecería mucho, sí, pero luego es como que no sabe si es buena idea. Además, aparte de que no está en su mejor momento, como te digo. Siento que puede ser que tenga algún detalle contigo, tú hayas tenido algún detalle con él o con ella, lo valora muchísimo, ya no solo material, ya no solo físico, un regalo, sino también, bueno, pues que le hayas preguntado qué tal está, que estés ahí para él o para ella, ¿no? Siento que es como que a esta persona le gustaría materializar algo contigo, pero tiene que estar bien con él, consigo mismo, consigo mismo. Tiene que conectar con su esencia. Aquí hay obstáculos entre vosotros de momento, no me hablan de esos obstáculos, tiene que cortar con esos obstáculos. Mucha indecisión, yo veo aquí mucha indecisión. A la hora de fluir contigo se corta muchísimo y para construir una relación contigo tiene que dejar atrás obstáculos que impiden que estéis juntos. Puede ser sus pensamientos, puede ser sus miedos, sus dudas con esta luna, también que esté, ya te digo, con una pareja que todavía se esté separando y la tenga ahí como muy presente. Hay ahí como otra opción, ¿no? Otra opción que todavía, a lo mejor estás en un duelo de un familiar, o a lo mejor se ha separado ya, pero esta persona todavía tiene que resolver cosas con él o con ella. Es lo que estoy viendo. Vale. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número dos, bruja morada. Un consejo para ti. Opción número dos, bruja morada.
perdón y justicia. Siento que es como que tiene que arreglar cosas de su vida, ¿no? Puede ser que se tenga que perdonar por algo de lo que se siente culpable, puede ser que a lo mejor esta persona no esté, bueno, pues tiene que gestionar muchas emociones y a veces gestionar emociones es complicado y a veces gestionar emociones cuesta y se necesita tiempo para ello, ¿no? Entonces le veo así, con ese perdón y esa justicia. Y mira, deseos. Yo siento que esta persona te desea mucho y que esta persona está entre sus mayores deseos estás tú, pero también es verdad que aquí ya te digo, se necesita tiempo, se necesita sanar, se necesita, eh, bueno, que las cosas mejoren para poder estar juntos o juntas. Si no, esto no va a funcionar, también te digo. Eh, Todo ocurre en el mejor momento, en el momento oportuno, en el momento adecuado, y si lo forzáis o no, o bueno, o no es el momento adecuado, pues puede ser que esto no vaya hacia adelante. Entonces también te dicen, tienes que ser consciente de que todo va despacio, de que esta persona no está en su mejor momento y de que las cosas se darán pues cuando sea así, ¿no? Cuando esté mejor, cuando sea el momento adecuado. Yo siento que además de empezarais algo no saldría bien, pero sí que veo que tiene sentimientos por ti y sí que veo que le gustas bastante. Así que bueno, depende de ti, pues el esperar o seguir con tu vida y si tiene que ser. Siempre os lo digo, si tiene que ser, será. El universo, tus ángeles, tus guías, te mandarán señales de que es la persona correcta y el universo al final te conectará con esa persona cuando pase tiempo en el momento adecuado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí tu lectura, opción número 2, Bruja Morada. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, gracias por todo. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha resonado, esta no es tu opción, puedes ver otras opciones, puedes tener mensajes en todas las opciones, en ninguna. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, comparte mi vídeo con alguien que, si crees que lo puede necesitar, suscríbete si no estás suscrito. Lo valoro mucho, me ayuda a seguir adelante, me ayuda a continuar. A veces este trabajo es complicado, parece una tontería, pero no lo es. De verdad que exige mucha constancia y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Gracias a todos, de verdad, de corazón. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La luna. Bueno, te veo con miedos, con incertidumbre, con malestar. Malestar en el sentido de nerviosismo, de no saber hacia dónde va esto. Vamos a ver, y con miedos. Él oye hacia ti. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El 2 de oros. Bueno, hay aquí como inestabilidad. Esta persona yo siento que tiene dudas contigo, ¿eh? La muerte. Mira, tiene que romper ahí con algo o con alguna situación o a lo mejor ha roto recientemente con alguna situación y es como que le cuesta abrirse a ti, ¿eh? La ermitaña. Aquí es como que te pide tiempo o a lo mejor no se están dando las cosas, a lo mejor tiene que soltar a alguien o alguna situación. Sí, es que me hablan de eso. Y tú tienes ahí miedos, dudas. Si tenéis una relación en oculto, puede ser que a lo mejor esta persona tenga que dejar a su pareja. Pero veo ahí como un corte que tiene que hacer o que ha hecho recientemente y ahora mismo es como que hay inestabilidad en el vínculo. Me dices, opción número 3, Bruja Rosa, está enamorado, enamorada de ti, esta persona, ¿le gustas? Bueno, yo te diría que sí que le gustas bastante, además. Y enamorado, enamorada de ti, voy a ver más, pero yo creo que también, ¿eh? Mira, el 7 de regalos es como el 7 de oros. Me habla ahí como de espera, me habla ahí como de cosechar lo sembrado, como de que las cosas van lentas, poco a poco, pero esta persona yo siento que sí que le apetecería avanzar contigo, ¿eh? Con este 7 de regalos. La emperatriz, siento que le gustas, le llamas la atención, sí que le apetece avanzar, pero yo siento que quiere hacer las cosas bien con esta muerte, ¿no? Hay algo aquí que tiene que romper o que ya ha roto con algo y siento que van las cosas como lentas. Le gustas bastante, yo siento que gustarle le gustas bastante. Vamos a ver si está enamorado o enamorada de ti. Bueno, siento que te ve como una mujer, un hombre muy protector, protectora, una persona que si tienes hijos
o si tienes hijos, o si a lo mejor, bueno, pues si no tienes hijos, pues alguien, pues es como muy, haces mucha piña con tu familia, eres una persona muy protectora, eres una persona que siempre está pendiente de tu familia, muy justa, muy justo, ¿no? También me habla aquí de que esta persona quiere actuar de manera justa, de manera equilibrada, y ahora mismo está intentando equilibrarse para hacer las cosas bien, ¿no? La reina de velas sería la reina de bastos, puede ser que haya otra persona que también esté involucrada en vuestra relación, o involucrado, me da igual que sea hombre o mujer, y te hablan un poco de eso. Pero fíjate que me sale el rey de regalos y la reina de regalos, que sería el rey de oros y la reina de oros, que yo siento que esta persona sí que siente por ti. Yo esta persona te digo que está enamorada o enamorada de ti, pero hay ahí algo que solucionar. Me sale aquí una persona muy marcada. No sé si puede ser alguna pareja, una pareja, alguien de su familia, alguien que va a meter en la relación. Si no puede ser, pues esa. ¿Ves? Aquí hay una conexión brutal, fíjate, con esta estrella y el 10 de agujas me habla de, em, pues eso, una persona como que está intentando equilibrarse para avanzar contigo. A mí esta estrella me habla de solucionar a lo mejor algún condicionamiento, pero sí que es verdad que yo veo una conexión bastante importante contigo y yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti. El 9 de agujas me habla ahí que sería el 9 de espadas, me habla ahí de que esta persona puede ser que no lo esté pasando muy bien anímicamente. El 8 de velas sería el 8 de bastos y me habla aquí también de como que sí que le apetece dar avances, pero antes de dar avances tiene que romper ahí con algo, ¿ves? La muerte, la torre, me están saliendo cartas a la vez, cartas buenas, porque con esta estrella me habla de que tenéis muy buena conexión, me sale ahí como la justicia también hacer las cosas bien, el rey y la reina de oros. Yo siento que sí que esta persona tiene sentimientos por ti, pero el 2 de velas, ¿ves? El 2 de bastos, ahí hay como indecisión, hay ahí como no saber qué hacer. 6 de bastos. Yo veo una persona que es como que está ahora mismo en un momento de incertidumbre, de que todo está estancado con ella, con él, pero sí que es verdad que yo el 6 de bastos a mí me habla de que es una persona que se resiste bastante en general por lo que me están diciendo y me están contando la lectura, pero a mí este 6 de bastos me habla de, bueno, el 6 de velas, que es el 6 de bastos, de querer un éxito contigo, aunque las cosas estén estancadas. El 3 de bastos me habla como de salir de su zona de confort. Yo siento que esta persona más adelante va a accionarse contigo, pero ahora mismo está en un momento un poco delicado. El 4 de pociones, ¿ves? El 4 sería el 4 de copas. Siento que está como con una insatisfacción, con una situación un poco complicada. A lo mejor puede ser mental solo, ¿eh? Y que no haya nada externo, pero yo veo ahí como algún condicionamiento o situación no muy buena a la hora de fluir contigo. Mira, la muerte y la muerte, tiene que cortar con eso. Eh, ¿Ves? La sota Es que esta persona no lo está pasando nada bien, ¿eh? Mira, me sale la sota de pociones, que es la sota de copas, y el 3 de espadas. Siento que esta persona puede ser que a lo mejor esté sufriendo un duelo, a lo mejor que haya fallecido alguien, o que tenga que cortar con algo, o derrumbar una situación, o que a lo mejor le hayan despedido del trabajo. No lo está pasando bien esta persona ahora mismo. El 4 de regalos es el 4 de oros, y siento que es como que, es que no lo está pasando bien. Me habla ahí de un apego también que tiene, importante hacia alguien o hacia algo, y yo siento que es como que esta reina de oros, perdón, de copas, me habla de que también puede ser a lo mejor el fallecimiento de alguien de su familia o de alguien ahí que como que no ve bien que estéis juntos, juntas, o que tiene que resolver algo también ahí. Mira, pero me habla del carro. Yo siento que esta persona sí que va a avanzar, ¿vale? Pero lo va a hacer desde una manera con este 9 de regalos. Es que es como o sea, el 9 de oros. Yo siento que esta persona es como que van las cosas lentas, como que van las cosas lentas. Siento que sí que es verdad que vais a que sí que quiere hacer estar contigo y que sí que yo creo que sí que está enamorado, enamorada de ti. Pero ves el 2 de pociones, el 2 de oros, ¿ves? Sí que está enamorado, enamorada de ti, sí que hay una compenetración bastante importante. Yo siento que le gustas bastante, pero luego es como que ya te digo que no se termina de concretar nada, de decidir nada. Yo veo que sí que le interesas bastante, que sí que le llamas bastante la atención. Hay algo ahí con lo que tiene que cortar o ya ha cortado, y es como que tiene que volver a conectar con él, con ella, con su esencia, o a lo mejor tú, si no.
porque yo veo ahí conflictos y condicionamientos, ¿eh? Pero sí que le gusta, si yo le veo enamorado o enamorada de ti a esa persona, ¿eh? Puede ser que tenga miedos, dudas, a lo mejor que le rechaces o que, no sé, a lo mejor el corte que tiene que hacer es con tus miedos también, ¿eh? Adáptalo. Opción número 3, bruja rosa. ¿Está enamorado o enamorada de ti? ¿Qué siente? ¿Está enamorado o enamorada de ti? ¿Le gustas? Bruja del final del mundo, un gran final para un nuevo principio. ¿Ves? Es que yo siento que aquí hay que tomar decisiones, aquí hay que avanzar y esta persona todavía no lo está haciendo. Fíjate. Aquí me sale este 2 de oros, perdón, con este 2 de copas, que sería pues mucha conexión, romper ahí con algo. em, yo siento que esta persona sí que quiere avanzar contigo y que esta persona sí que quiere darte lo mejor con este rey de copas, pero, perdón, de oros. Jolín, estoy yo que me salgo. Como aquí encima son diferentes porque no son tal cual, ¿vale? Porque el de regalos es oros. Con este rey de oros y esa reina de oros que me ha salido, quiere darte una estabilidad, quiere darte lo mejor, ¿vale? Pero sí que le veo como dudando mucho, la veo dudando mucho. Una tentación se paga cara. Aquí hay mucha tentación y es verdad que le encantas, ¿eh? Pero renuncia a ti, no sé por algo. Por algún motivo está renunciando a ti a materializar algo contigo. Tránsito a la esfera espiritual, ángel de los muertos. Hay algo ahí con lo que tiene que romper o ha roto ya, pero necesita tiempo. Intoxicación, imagen distorsionada, falta de moderación. ¿Ves? Yo siento que esta persona es como que está intoxicada o que hay algo ahí que no le termina de convencer a la hora de estar contigo. Duquesa Violeta, reprimida y terriblemente aburrida. Puede ser alguien ahí, alguna relación que ha tenido en el pasado que no le ha ido bien y a lo mejor, mira, guía, pero ¿dónde? ¿Ves? Le veo perdido, le veo confundido, confundida, le veo sin saber hacia dónde ir ahora mismo. Con las cosas claras contigo, sí, porque yo siento que sabe que está enamorado, enamorada de ti, sabe que le gusta, sabe que le atraes bastante, pero a la hora de tomar decisiones contigo es lo que le cuesta, ¿no? Está perdido, perdida. También siento que puede ser que piense que tú no sientes nada por él, o que tú o por ella en algunos de los casos, o que se lo está imaginando, o que eres demasiado para esta persona. Opción número 3, bruja rosa. Está enamorado, enamorada de ti. Le gustas. Gato negro. Mira, fortuna conoce oportunidades. Siento que es como que esta persona tiene que avanzar, tiene que dar pasos hacia ti y cambiar su suerte y cambiar su fortuna. Y eso a veces cuesta, ¿no? Entonces, bueno, le veo en ese proceso. ¿Ves? Me habla también de sanación con este caldero, ¿no? Me habla también de sanación, me habla también de tomar las decisiones correctas, pero yo te digo que aquí hay mucha pasión, mucha pasión. Siento que le encantaría vivir contigo o tener un hogar a tu lado porque le encantas. Para esta persona eres hogar, para esta persona eres mucha afinidad, siento que le encantas y que se siente muy a gusto a tu lado, pero fíjate, invierno. Es que fíjate, es que yo siento que congela todo con esta pausa, ¿no? Están las cosas congeladas entre vosotros, vosotras. Puede ser que tú a veces con esa luna te muestre algo de lo que siente, pero no es ni una cuarta parte de lo que está sintiendo por ti, ¿eh? Te digo, porque no se está abriendo a ti. Opción número 3, bruja rosa, está enamorado, enamorada de ti, te gustas. Hay condicionamientos, hay aquí como agobio por parte de esta persona, frustración, miedos, dudas o alguna situación que tenga esta persona que no, que le limite mucho, ¿no? Yo le veo una persona que a veces puede ser que te escriba, que te llame, que esté pendiente de ti, pero otras veces yo siento que también necesita su espacio, su tiempo. Tiene que brillar solo, sola. Aquí ha habido una pérdida, sea al fallecimiento de algún familiar, algún ser querido, o que se les haya juntado todo, una separación, una bancarrota en su trabajo, en su empresa, que le hayan despedido de su trabajo. Adáptalo porque yo veo, puede ser en algunos de los casos que sea varias cosas combinadas, ¿vale? De lo que te estoy diciendo. Pero sea como sea, aquí hay una conexión brutal. Otra vez la estrella, veo conversaciones a veces. Esta persona está enamorada o enamorada de ti, ¿eh? Sí, hasta las trancas, te lo digo. Que sé que os gusta mi frase, hasta las trancas, sí. Pero tiene que poquito a poco avanzar con su vida y tomar decisiones contigo. Cuando se encuentre mejor, cuando esté mejor de fuerza, cuando haya resuelto ciertas, pues a lo mejor miedos o problemas o dificultades que hay ahí, ¿no?
Eres una gran tentación, yo siento que esto va a avanzar, pero, como te digo, poquito a poco. Vamos a sacar un consejo por último para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Trascendente. Medio de lo cotidiano. Bueno, te dicen a veces que trasciendas un poco de lo cotidiano, porque yo te veo a veces como muy involucrada, involucrado con tus rutinas, con tus cosas. Te dicen que te des tu tiempo para estar contigo misma, contigo mismo, para leer, para tomar, bueno, para escribir. A veces viene muy bien escribir tus pensamientos, tus emociones, lo que sentimos. Te dicen que te cuides, que te mimes, que trasciende, que estés como que tengas otra perspectiva de ti misma y de las circunstancias, ¿no? En medio de lo cotidiano, en medio de esa rutina, me están hablando, ¿no? Ella duerme con las estrellas. Bueno, yo siento que también te están diciendo eso. También te están diciendo que descanses mejor, ¿no? Siento que, bueno, pues ahora a veces por ciertas circunstancias descansamos mal o estamos pensando mucho en lo que tenemos que hacer. Vivimos en un mundo muy de locura, ¿no? De ir a contracorriente, de estar siempre con esa rutina. Tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir a no sé dónde más. Ojo con los despistes, me están diciendo, me está llegando alto y claro, tus ángeles y tus guías te dicen, ojo con los despistes, tienes que descansar, ojo con los despistes, que te olvides a lo mejor las llaves de casa dentro de casa, que te olvides de algo, ¿vale? Ojo, me están diciendo eso, así que igual en esta temporada vas a tener algún despiste que vas a decir, wow, esto no me había pasado nunca, estoy en las nubes. Pero bueno, te dicen que descanses más, que te relajes, que son despistes que todo el mundo tiene, pero que tengas cuidado, porque veo ahí algún despiste que te va a afectar. Pues por ejemplo eso, imagínate, voy a un sitio a darme una vuelta y me dejo las llaves dentro de casa. O fíjate que voy con el coche a no sé dónde y se me han olvidado las llaves en casa del coche. Cosas así, pequeños despistes, pero bueno, no son graves, pero te están diciendo que pongas más atención a veces y que descanses, que te tomes tu tiempo, que estés tranquila, que estés bien, que todo va bien y que te des tus momentos de relax, que a veces vamos como, pues eso, muy a lo loco y necesitamos descansar. Y cuando no descansamos, el cuerpo dice, el cuerpo y la mente, hasta aquí, ¿vale? A mí me está pasando ahora mismo, si os digo la verdad. Sabéis que me gusta muchas veces hablaros de mi experiencia y bueno, pues es lo que te digo. Ahora mismo he tenido que hacer un parón en las consultas porque sí, estoy en un momento de mirar hacia mí, de tomar aire, de daros también, pues eso, el mejor servicio y ahora mismo pues no puede ser. Con lo cual no sé lo que tardaré. Si me encuentro mejor en noviembre, pues las volveré a retomar y si no, pues esperaré un poco, ¿no? Hay que mirar hacia uno mismo, hay que cuidarse, hay que quererse y hay que darse nuestro lugar, nuestro tiempo y nuestro espacio dentro de nuestro trabajo también, ¿no? A veces las personas que trabajamos para nosotros somos los más exigentes. Yo a mí me pasa mucho eso. Así que suelta el control un poco, estate tranquila, tranquilo, todo va bien. Y ya te digo, ojo con los despistes que vas a estar un poco ahí como despistada o despistado en algún momento. Opción número 3, Bruja Rosa, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Espero que te haya resonado la opción. Si no es así, pues puedes escoger otra. Sabes que son interactivos generales, tienes que adaptar bastante. Por favor, si te ha gustado, dame un like, coméntame, comparte el vídeo con alguien si crees que lo necesita. Me sirve para avanzar, para seguir adelante, bueno, dar más visibilidad también en YouTube. Suscríbete si no estás suscrito, por favor. Todo tu apoyo lo valoro muchísimo y a veces son, bueno, pues pequeños gestos y pequeños detalles que para mí son muy grandes y ya te digo que me ayudan a seguir, me ayudan a continuar y a veces es complicado. Como te digo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos, que vaya muy, muy, muy bien. Hasta pronto.